Hola, te damos la bienvenida a Human Buenos Aires. Somos una comunidad de fe que busca conectar con Dios. Creemos que el amor lo hace posible. Amamos que Dios nos hable en cada encuentro y queremos compartirlo con vos. A través de este podcast te vamos a compartir los mensajes de los servicios presenciales para que los puedas escuchar y disfrutar. Y también para que puedas recibir a través de estas palabras lo que Dios tiene pensado para vos. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Están tímidos, veo? Bueno. ¿También? Bueno, esperen a ver que vamos a... Ahí estamos viendo. Les quiero pedir un aplauso para todo el equipo de técnica, los voluntarios, el área de técnica, el equipo. Solo el que estuvo ahí sabe lo que se sufre. Qué bueno poder estar juntos, me encanta, un nuevo domingo. Saben que estamos con una serie, la serie en suelo firme. La serie en suelo firme es la serie que tenemos en el mes de mayo y de junio. Es una serie que conecta la serie que tuvimos, la palabra de visión que tuvimos en el año 2022, que fue la palabra de visión plantados. Y por eso es que conectamos con en suelo firme, y hay como una trampita ahí, porque es en suelo y en cielo firme, es una conexión entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Y hablamos un montón de cosas, de arquitectura, hablamos de ¿qué más? Ya ni me acuerdo, no importa. Hablamos de un montón de cosas. No me quiero desconectar de lo que yo tengo que hablar hoy, si no es una berenjena. Y hoy quiero hablarte sobre algo que está relacionado en un sentido con tu casa, pero no remite específicamente, y claramente cuando hablamos de una casa no solo hablamos de un lugar, una estructura como la que nos está cubriendo hoy. Estamos hablando de la construcción de una vida, estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de una familia, de una elección de vida. Así es nuestra casa, nuestro hogar. Cuando vos te acercás un poco al texto bíblico, te das cuenta de que la Biblia habla de que Dios habita en nosotros. Entonces eso ya empieza a darnos un cierto sentido en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Somos su habitación, somos su casa. Y hoy específicamente quiero enfocarme en esto. Quiero enfocarme en vos, en mí, como su casa. ¿Estás ahí conmigo? ¿Vamos? Y el otro día estaba buscando para compartir un mensaje en uno de nuestros links en Zona Norte. ¿Cuántos saben que tenemos una sede en Zona Norte ya desde marzo del año pasado? No escucho aplausos, no escucho ruido. ¡Vamos! Nosotros decimos una misma habitación, una nueva habitación, la misma casa. Somos la misma casa, son diferentes habitaciones, pero mientras estaba preparando me vino a la cabeza una imagen que difícilmente uno puede sacársela de la cabeza. Y antes de entrar en la imagen, lo que quiero es mostrarte una imagen y preguntarte si te acordás de esta señora. Cecilia Jiménez, Borja, España. Los que estuvieron, que acá tengo dos del team, por favor, nadie diga nada, ¿eh? Cecilia Jiménez de Borja, España. Esta señora, una ávida restauradora, en el año 2012 decidió, viendo que en la capilla de su barrio había un fresco en la puerta, una imagen de Jesús, que estaba pintada, pero cualquier imagen, esta imagen se llama un fresco, se le llama un fresco al tipo de pintura. Cualquier imagen a la intemperie, ¿qué le pasa? Se deteriora. Imagínate si vos tenés que pintar tu casa cada no sé cuántos años, imagínate una pintura, una obra de arte. Entonces Cecilia fue al cura y le dijo, veo que la imagen de la puerta de la iglesia está muy destruida. Casi como borrosa, casi como que no se puede ver. Si querés, vamos a poner la imagen esa. Esta imagen es la que estaba pintada en la iglesia. Y Cecilia dijo, ¿saben? Quizás no sabían, acá hay un montón de médicos, cirujanos, odontólogos, ortodoncistas, hay de todo, y vos no lo sabés. Y ella vivía en esa comunidad y nadie sabía que ella era restauradora. ¿De qué nos estamos perdiendo? Y fue. Y se acercó al cura y le dijo, Señor, tengo la solución para esta casa. Soy restauradora, necesitamos un restaurador.
Entonces se ofreció gentilmente para hacer ese proceso de restauración. Y el estado de la pintura era complicado como este, pero miren el resultado. De Ecce Homo pasamos a Ecce Homo. Cuando veo el resultado, lo primero que me pregunto es, ¿qué estaba pensando el cura de esa parroquia cuando le dio a esta mujer el sí para hacer esa restauración? Durísimo. Una fake restauradora, una restauradora falsa. Y sinceramente, los que vivieron en el 2012 de manera activa, hay algunos que son criaturas acá, en el 2012 estaban recién pasando de tomar leche a comer algo de papilla, pero esto se convirtió en muchos memes. Si vos buscás en la web, esta imagen se convirtió en memes y memes y memes. Y cuando veo esto, sinceramente, lo que me pasa a mí es que me río muchísimo, porque es catastrófico. Pero esta vez me pasó algo distinto. Porque creo que ni vos ni yo necesitamos ser expertos para darnos cuenta que lo que vemos es una restauración fallida. ¿Alguien no se dio cuenta todavía? Podemos orar por vos si querés a la salida. Y yo empecé a pensar, cuando vi esto y esta restauración, directamente en mi propia vida. Porque muchas veces, cuando me miro al espejo, cuando me miro a mí mismo, lo que empieza a pasarme es que yo veo mi propio Ecce Homo. Veo mi vida frente al espejo y veo reacciones en mí que realmente no me representan. Veo cosas que a veces reconozco en mí, que son decisiones, resultado de decisiones en mi vida que tomé hace mucho tiempo y lo único que hicieron fue alejarme de un objetivo. Me alejaron concretamente de quien yo quería ser. No que esté renegando de mi presente. Pero también lo que me pasa es que cuando me veo al espejo, veo reacciones que sinceramente no me representan. Cuando yo me digo cosas que no sé si te encontrás alguna vez en la vida diciendo, ¿para qué dije eso? ¿Para qué hice eso? ¿Para qué tomé esta decisión? Y ves que en algún momento, sin querer, tocaste el primer dominó y ya tenés casi todo tirado y decís, ¿para qué hice esto? Y entendí algo que me dolió un poco, sinceramente. Y es que muchas veces, consciente o inconscientemente, dejé en las manos de aficionados el permiso para que interviniera en mi vida. Y acá como está la señora Cecilia, porque hay una historia muy graciosa atrás de esto, después podés verla, pero esa ciudad se hizo famosa por esta locura. Miles y miles de personas fueron a ver este desastre. Pero volviendo acá, yo lo que muchas veces permití es que manos de personas aficionadas intervinieran en mi vida. Decime si no estás lleno de opiniones gratis que finalmente te salen muy caras. Si no estás rodeado en tu vida de los miedos que te condicionan y hasta te llegan a paralizar. Si no vivís conectando con procesos de viejas heridas que están en sanidad, pero que todavía no terminan de curar por completo y también te condicionan. Y el resultado de todo esto al final es que termino pareciéndome más a una versión deformada de mí mismo que a la obra original que Dios pensó y se imaginó en mí. Y toda similitud con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿ok? No estoy señalando a nadie.
Pero la realidad es que sospecho que yo no soy el único que le pasa esto acá. Creo que todos nosotros podemos contar algún tristemonio acerca de esta situación. Algo que en tu vida te impactó. Porque la verdad que ninguno de nosotros llegó a la realidad en la que estamos viviendo, a esta etapa de nuestra vida, siendo una versión intacta de sí mismo. El famoso, ¿cómo estás? Bien, no te cuento, ¿no? Esa situación donde uno a veces está viviendo en automático y respondiendo un bien a cosas donde está siendo atravesado por un montón de situaciones. Todos nosotros somos como un lienzo intervenido en nuestras vidas. Vos, yo, somos todos un lienzo intervenido en nuestras vidas. Porque seas o no papá, sos hijo, ¿ok? Entonces, vos como hijo o como papá, interveniste el lienzo de tus hijos o fuiste intervenido por tus padres. Nuestros papás pintaron algunas partes, nuestros amigos le pusieron algunos que otros colorcitos también. Y algunas de las heridas que nosotros vivimos lo que hicieron fue marcar los trazos más oscuros de nuestra vida. Y ni hablar hoy con la performance que uno vive siendo modelado por las redes sociales, ¿no? Haga el plan de 12 días de Tai Chi y reduzca no sé cuántos kilos. Y las redes sociales terminan de definir nuestras proporciones. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cuál es el estereotipo correcto? Y somos constantemente intervenidos. Y sin darnos cuenta, lo que nos pasa es que nos acostumbramos a una versión de nosotros mismos que está totalmente editada y que no es la real. Que no es lo que realmente Dios pensó para vos y para mí. Y esto, creas o no en Dios, te toca. Porque esto no tiene que ver con creer o no en Dios. Es la realidad que nos toca en la vida. Somos intervenidos por los contextos en los que estamos. Entonces estas intervenciones nos llevan a querer ser una versión que tiene que parecer que está bien, ¿no? La sonrisa, la actitud positiva, la pose de costado para que no me marque tanto. Y no solo que se vea bien, sino también que suene bien. Que tu voz no titubee, no marque ninguna cuestión difícil como que, ay, me tiembla la voz. ¿Cómo voy a llorar delante de gente? ¿Cómo voy a vulnerarme delante de otros? Porque lamentablemente después te faenan, no hablan mal de vos, te faenan cuando no estás. Entonces somos modelados. Y nos acostumbramos también, lamentablemente, a una superficialidad en todo sentido. Y esto termina impactando, ¿sabes qué área? Nuestra vida espiritual. Vivimos una superficialidad espiritual a proyectar algo en lo que nosotros nos convertimos mientras dentro de nosotros seguimos siendo algo que no encaja. Esa espiritualidad superficial proyecta en nosotros algo que no encaja concretamente. Ahí hay un escritor inglés llamado C.S. Lewis, quizás lo conocés por las Crónicas de Narnia, ¿sí? ¿Alguien conoce las Crónicas de Narnia alguna vez? ¿La vieron? Y escribió un libro muy loco, C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de leerlo. Está muy interesante el libro. Uno lee el diablo en la tapa y dice, no, fuera acá. Pero está buenísimo. Y dentro de este libro, lo que C.S. Lewis describe una perspectiva del diablo muy interesante, porque el diablo está enseñándole a su sobrino cómo destruir a un ser humano. Interesante esto, ¿no? Uno diría, ¿cómo lo harías? Bueno, lo interesante es que el texto lo que destaca no es lo que uno podría llegar a decir, y obviamente habla del pecado, habla de esto, habla de aquello, lo básico, ¿no? Lo que uno flotaría en esa superficie de lo básico. Sin embargo, C.S. Lewis va un poquitito más en doble clic, y es un poquitito perturbador lo que él dice, porque dice una realidad súper fuerte. Él dice que la estrategia más efectiva del enemigo no es alejarte de Dios ni convertirte en una mala persona, sino mantenerte cómodo en una espiritualidad superficial. ¿De qué manera voy a eliminar al ser humano? Te voy a mantener en una espiritualidad superficial. Entonces ahí
El tipo va todos los domingos a la iglesia, re cristiano. Todos los domingos a la iglesia. O sea, mantenemos nosotros una fe que no nos cuesta nada. Una fe que no cambia nada. Mantenemos una fe que no toca absolutamente nada. Porque uno podría decir, una persona que cree, pero no cambia, lo que sucede es que esa persona ya no busca nada más. Cree, pero no cambia. Entonces no busca nada más. Ya está, listo. Y se acostumbra a que la vida es así. Y vivimos así, listo. Sí, yo creo en Jesús. Yo voy a la iglesia los domingos. Pero hasta ahí. Y lo que dice C.S. Lewis es exactamente esto. Lo que el enemigo quiere es que vivas en esa superficie, bien flat, ahí bien plano, chato. Y te mantiene ahí. Ni te das cuenta, porque yo no diría, el tipo está en pecado grosero y señala, lo vi el otro día, sí, no, estaba con, no eras, no. Y esto de, creo que cuando nosotros ponemos a ver esto, creo que todos podemos llegar a conocer, y si te digo hacer una listita rápido, sacás el coso y empezás a hacer la listita de las personas en las cuales entrarían en esta nómina, ¿no? Personas que creen en Dios, pero que siguen luchando continuamente con los mismos patrones. Personas que creen en Dios, pero siguen luchando con las mismas heridas, con los mismos hábitos. Y muchas veces, lo más interesante de eso es que esa persona somos nosotros. Esa persona son vos, soy yo. Y aunque tenemos conciencia cuando nos acercamos a Dios, porque si nos acercamos a Dios es porque estamos con alguna pregunta interior. Decimos, algo más tiene que haber. Y sabemos que fuimos creados para algo más. Y quizás vos estás acá y ni siquiera junás quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué canta esta gente. Pero esto te toca directo, porque esto tiene que ver con la vida de todos nosotros. Y nos damos cuenta que entre nosotros, lo que somos hoy y lo que Dios dice para lo que fuimos diseñados, lo que hay es una gran distancia. Y Dios nos está llevando a que podamos hacernos a nosotros mismos una pregunta hoy que no podemos ignorar. Y esa primera pregunta es, pero entonces, ¿cómo realmente sucede una transformación? ¿Cómo pasa una transformación en la vida de alguien que se acerca a Jesús? ¿Cómo es que Dios restaura una vida? Y para eso, pensando en qué es lo que Dios tenía para decirnos acerca de esto, encontré en uno de los textos que escribió el apóstol Pedro. ¿Vieron que es el que le dice Pedro? Sobre vos, sobre las palabras que vos dijiste, yo voy a edificar mi iglesia. Bueno, él escribió Primera y Segunda Pedro. Y en la segunda carta de Pedro encontré un texto espectacular que relaciona directamente con esto. Y dice que en realidad no es que Dios no solamente quiere perdonarte, sino que lo que Dios quiere es restaurarte. Entonces este texto, 2 Pedro 1:3, ahí lo tenés para leer, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Está difícil anotátelo, después lo leo un par de veces. Y yo lo que entiendo de este texto es que Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. O sea, no te hace falta absolutamente nada para empezar. Si querés emprender en la vida de fe, acá está el kit. Tenés todo lo que necesitas. Pero fíjate lo que sigue diciendo inmediatamente después. Pedro agrega algo que rompe para siempre, escuchá esto, rompe para siempre la idea de una fe pasiva. Una fe de superficie. Una fe que se conforma solamente con yo creo. Y Pablo va al siguiente versículo, los siguientes versículos, versículo del 5 al 7. Segunda Pedro 1, 5 al 7 dice, precisamente por esto,
por lo que yo les di para que ustedes tuvieran y empezaran a emprender. Escuchá esta palabra, ¿no? A veces le tenemos miedo a la pala, pero acá está diciendo, esfuércense por añadir a su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y capaz que leíste esto una banda de veces. Como si fuera simplemente una lista de virtudes que se desconectan entre sí. Pero Pedro, si hacemos un doble clic en lo que él escribió, nos damos cuenta que no nos está dando simplemente una lista. Pedro está describiendo una anatomía. Pedro está describiendo la anatomía de una vida de fe. Porque cuando hablamos acerca de una anatomía, la anatomía tiene estructura, tiene profundidad, pero también la anatomía tiene capas. Cada una contiene a la siguiente. Y la otra prepara espacio para la que sigue. Y la otra se desarrolla por algo que la anterior hizo posible. La anatomía de la vida de fe. No sucede solamente por un hecho de una decisión primera. La anatomía de la vida de fe, en nuestro caso, para los que creemos en Jesús, todo comienza con la fe. Pero lo que vemos acá es que no termina ahí. Traje el original, chicos. Todo comienza ahí, pero no termina. Porque cuando hablamos de una fe, la fe es acción, la fe es verbo, la fe es algo que trae resultado. Entonces, cuando vos hablas de la fe no termina ahí, porque una fe verdadera, te cuento, siempre crece, siempre madura, y una fe verdadera también siempre avanza. Ahora bien, hay una palabra en este texto que acabamos de leer que a mí me voló la cabeza cuando la entendí. Cuando empecé a hablar un poquitito, me gusta ver cuál es la palabra original de esto. Bueno, hay una palabra ahí que Pedro la usa en estos dos textos que están traducidos con diferentes palabras en la misma raíz original, y Pedro la usa dos veces. Una vez para describir la excelencia de Dios, el Dios que nos llamó, y otra vez para describir la virtud que nosotros tenemos que desarrollar aquellos que decidimos seguir a Jesús. ¿Estamos ahí? La misma palabra que es esta, que es, ¿saben griego ustedes? Bueno, esta palabra es arete. Y arete no tiene nada que ver con portarse bien. Arete tiene que ver con, en el mundo griego significaba que algo estaba funcionando exactamente para lo que había sido diseñado. O sea, que, por ejemplo, un caballo que vivía en esa realidad del arete no era un caballo tranquilo y obediente, era un caballo que corría como el viento porque para eso había sido creado. Un guerrero con arete no era alguien que seguía las reglas, sino que era alguien que actuaba con valentía total. ¿Sabes por qué? Porque eso era lo que llevaba adentro. Esa era su arete, era por lo cual había sido creado y vivía en consecuencia de eso. Era alguien que era conforme a lo que había sido diseñado. Entonces, arete es el momento, escucha esto, en que tu vida y tu diseño original finalmente coinciden. Ese es el arete. El momento en el cual tu vida y tu diseño original están coincidiendo. Es cuando nos convertimos en eso para lo que nosotros fuimos creados. ¿Alguna vez dijiste, me siento que yo nací para esto? ¿Alguna vez tuviste esa expresión?
Wow. Ese sería más o menos tu arete. Yo fui creado para esto. ¿Entendés lo que Pedro está diciendo? Pedro nos está diciendo, no nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser mejores tipos. Pedro nos está diciendo que la misma excelencia, escuchá, que nosotros vimos en Jesús, esa coherencia perfecta, esa vida plena, esa manera de ser que no tenía ningún tipo de fisura, es lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Por eso es que empieza diciendo, Él nos llamó por su excelencia, porque Él es coherente con lo que Él dijo y con quien Él es. Y en esa misma coherencia nos llama a nosotros, no a vivir simplemente en una fe, llama a Cristo, gloria. Él nos llamó a que viviéramos pudiendo desarrollar nuestra vida hasta la profundidad, siendo según el modelo que Él pensó, según lo que Él quiere formar en nosotros, no una copia barata, sino el diseño original pero restaurado. Si vas al principio del libro de Génesis, es más, Génesis significa el principio. Lo que ves ahí es que dice que vos y yo fuimos diseñados, creados a la imagen, o sea, como tomando como modelo, imagen y semejanza del Dios que nos creó. O sea que vos y yo, si alguna vez te viste fiero, estás creado a imagen y semejanza de Dios. Reclámale a Él. Alguna virtud de Dios debe tener ahí adentro. Hay que buscar, hay que desarmar así. Dios te diseñó según Él como modelo. Y eso es espectacular. Porque evidentemente si te ves fiero, si te ves fiera, si te ves de una manera que no es porque estás mirando el lugar equivocado. Porque estás mirando a través del filtro que otros te impusieron y no te estás mirando a través del filtro del que Dios te diseñó. ¿Por qué? Porque fuimos modelados y restaurados, intervenidos por alguien que no es justamente Dios. Entonces, lo que vemos es que no fue el pecado que nos destruyó, sino lo que hizo fue distorsionarnos. Y desde entonces, desde ese momento que fuimos distorsionados a causa de nuestra rebeldía, de nuestras malas decisiones, desde ese momento vivimos intentando restaurarnos, pero con los pinceles equivocados. Muchas Cecilia Jiménez pasaron por nuestras vidas. Muchas pinturas equivocadas intervinieron en nuestras vidas. Y la verdad, quiero decirte algo para bien nuestro. Dios conoce la versión original de tu vida. ¿Sabías eso? Dios conoce tu versión original. Y Él no vino a hacer ningún tipo de retoque en tu vida. Lo que Él vino a hacer es a devolverte el diseño para el cual fuiste creados. Para mí es una excelente noticia. Porque necesito entender algo. Y es una pregunta que yo necesito que nos hagamos hoy. Y la pregunta que necesito que te hagas hoy es no si tenés fe, sino que te preguntes, ¿dónde se frenó mi desarrollo? ¿Dónde se frenó esta construcción que Pedro nos está animando? Porque te voy a decir algo que quizás nadie te lo dijo, o todos lo pensaron. ¿Viste eso que todos piensan pero nadie dice? Es posible tener años en la iglesia y estar espiritualmente estancado. Por mi función me junto con mucha gente. Durante la semana, aparte que me encanta compartir tiempo con las personas, compartir de su vida. Y veo mucho de esto. Personas de años de asistir a la iglesia, vidas vacías, vidas estancadas. Mira, podés conocerte una banda de versículos y seguir tomando las mismas decisiones que siempre. Es posible que subas a tus redes contenidos de fe, que tu círculo más cercano solamente sepa
los que te conocen de verdad, y vean una persona absolutamente diferente. El que sube versículos y el que vende lunes a sábado. Y esto no solamente se llama hipocresía. ¿Sabes que la palabra hipocresía viene de actuación? No lo tomes a mal. Significa, es lo que usaban, el hipócrita era el actor en Grecia. Entonces uno dice hipócrita y suena feo, pero digo, sos un actorazo, suena más suave. Pero la realidad es que vivimos así, como sobreactuando la vida de fe. Esto no es solo hipocresía. ¿Sabes qué es esto? Esto es una matrioshka que nunca se abrió. Es una fe que arrancó, pero que nunca creció. Sí, yo creo en Jesús. Y ahí me quedé. O sea, una fe, como ves acá en el slide, una fe. Y vos crees que tenés fe. Pero te falta el pasito siguiente, la virtud, el arete, la excelencia, el vivir con la excelencia con la que fuiste diseñado. Crees las cosas correctas, pero tus decisiones de lunes a sábado no tienen nada que ver con lo que decís creer. Tenés conocimiento, pero sos consciente que lo que te está faltando es dominio propio. Sabes exactamente qué es lo que tendrías que cambiar. Hasta sos experto en poder explicárselo a otro. Pero tu propia vida, eso que sabes, entre comillas, no te está transformando. Tenés constancia, tenés perseverancia, pero perdiste la devoción. Cumplís con la rutina espiritual, pero ya no caminas cerca de Dios. Como que estás viviendo en automático tu vida de fe. Es, como te diría, un hábito sin corazón. Si viste el mago de Oz, sería como el hombre de hojalata, ¿no? Que busca el corazón constantemente. Caminás con afecto fraternal, pero te cuesta profundamente. Afecto fraternal es afecto entre hermanos. Te cuesta profundamente amar a las personas reales que tenés al lado. Yo no estoy hablando de la gente en general, lo que estoy diciendo a esas personas específicas, las que te conocen, las que te fallan, las que son difíciles. Pero decile a esa urraca que te está hablando a tu oído, que te está diciendo, lo que está diciendo el pastor sos vos, tiene razón, no vivís una vida de fe. Pará. Escúchame algo. Porque sé que Pedro te diría lo mismo que yo te voy a decir hoy. ¿Sabes qué es? Si te quedaste estancado, no te quedes ahí. No te quedes ahí. El reconocer dónde estoy no es el punto final, es el punto de partida. No te quedes ahí. Esa capa donde vos identificás que te quedaste estancado no es tu punto final, sino es una invitación a que puedas seguir. Porque Pedro no se trabó porque nos trabamos nosotros. Pedro dijo todo lo que necesitamos seguir desarrollando en nuestra vida. Y la última capa, la capa del amor, es una cosita así chiquita. Más fácil perderla que encontrarla, ¿no? Como el amor. Más fácil perderlo que encontrarlo. Porque la realidad es que cuando nosotros llegamos al fondo de todas esas capas, lo que aparece en nosotros es aquello para lo que fuimos creados desde el principio. Vos y yo. Fuimos creados para vivir en el amor. Cuando decimos el amor, no me estoy refiriendo al amor como un sentimiento. Me estoy refiriendo al amor como una evidencia, que es muy diferente. La prueba de que el proceso de restauración produjo el resultado esperado en tu vida, ¿sabes cuál es? Es el amor que tiene una evidencia. Porque cuando hablamos de la fe es el inicio de nuestro viaje. Pero el amor demuestra que el viaje está produciendo algo real. Y quiero que te acuerdes de algo que te voy a decir.
La fe no es una invitación a crear nuestra propia versión de Jesús. La fe es una invitación a ser restaurados por el Jesús real. ¿Le vas a devolver el pincel hoy? ¿Vas a devolverle el pincel? ¿Vas a decidir poner en las manos correctas el pincel que está restaurando tu vida? Y a pesar de, cuando pienso en esto, cuando escribía esta pregunta en cuanto a devolverle el pincel al Creador, no pude evitar volver al cuadro con el que empezamos. Ecce homo. Porque sabes que ese nombre, Ecce homo, tiene una historia que cambia mucho el sentido de ese cuadro. Porque ese nombre tiene una historia que no nació en una galería de arte. Nació en un balcón. Juan 19:5, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5. Jesús lo habían terminado de darle azotes, latigazos, con unos látigos que en la punta tenían piedras de plomo. Le habían arrancado su piel. Le habían puesto una corona con unas espinas que se le habían clavado con palos en la cabeza. Le habían puesto un manto púrpura en burla. Y cuando a ese Jesús lo sacan a ese balcón, el político de turno dice, Ecce homo. Este es el hombre. Este es el hombre. He aquí el hombre. Y veo esto y pongo una pausita acá, porque el único ser humano que jamás necesitó restauración, el único que vivió según su areté, absolutamente, el único cuyo lienzo nunca tuvo una sola distorsión, en ese momento estaba absolutamente desfigurado, como la imagen. Absolutamente desfigurado. ¿Y sabes qué? Él eligió estar desfigurado. Él dijo, nadie me quita la vida a mí, yo la entrego y la voy a volver a tomar. Él se entregó, él fue desfigurado por voluntad propia. Él eligió estar ahí y nadie lo obligó. Se dejó desfigurar, ¿sabes para qué? Para que vos y yo, te doy una novedad, pudiéramos ser restaurados. Y no por Cecilia Jiménez. Para que vos y yo, desgastados, a la intemperie, sin amor, superficialmente espirituales, dolidos, abandonados, marcados, lastimados, todo lo que quieras ponerle ahí, fueras restaurado. Él, que era perfecto, decidió desfigurarse para que vos y yo pudiéramos ser restaurados. Él en su amor se dejó quebrar para que vos y yo pudiéramos ser, ¿sabes qué? Reconstruidos. Se dejó herir para que la obra original pudiera volver a verse en cada uno de nosotros. Ese es el Ecce homo real. Ese es el hombre real. Ese es el Dios. Ese es mi Dios. Ese puede ser tu Dios. Ese es tu Dios. Y no quiere quedarse solo con una expresión de una restauración fallida. Pagó un precio muy alto por la restauración más costosa. Y esa restauración está esperando ser intervenida. O que quizás está en ese proceso. Y algo que Pedro termina diciendo en el versículo 8 del capítulo 1 de 2 Pedro es algo espectacular. Y él dice, cuando esta listita, entre comillas, de cualidades abundan en vos, o sea, hay mucho de eso en tu vida, creces, te volvés productivo. Tu vida empieza a reflejar algo que no tiene explicación humana. ¿Vos te imaginás lo que pasaría en medio nuestro
si vos, si yo, si nosotros nos animamos como comunidad a dejar de conformarnos con algunos retoques, a dejar de conformarnos con que el mundo nos intervenga y ser intervenidos intencionalmente por la mano de Jesús. ¿Vos te imaginás lo que pasaría en tu vida, en tu entorno, en tu familia? ¿Sabes lo que pasaría? La obra que Dios puede hacer en vos no solamente empieza con que creas en Él. Ese es el principio. Pero hay una clave en esto. Es que nosotros necesitamos comprometernos con lo que Pedro nos dice en la segunda parte del texto. Esfuércense. La salvación que Jesús nos regala a cada uno de nosotros es por fe, es el principio, pero requiere de nosotros esfuerzo para construir en las capas, de la primera hasta la última. Esfuércense, ábranse para su siguiente nivel, expónganse intencionalmente. Tu vida no va a ser transformada porque vengas un domingo a la iglesia. Tu vida no va a ser transformada por eso. Tu vida va a ser transformada cuando vos elijas quién es el que te interviene. Y quizás hoy en este lugar, todos nosotros podemos reconocer que fuimos intervenidos por diferentes personas. Y quizás vos estás en la buena y decís, la verdad que no hay nada en mí que sea restaurado y Jesús hizo la obra completa y gloria a Dios porque Él la hizo. Pero quiero desafiarte a que puedas, no solamente si decís, yo ya llegué a la parte de la expresión del amor. Ok, ahí no terminó, ahí empieza de nuevo, empieza otra fase en tu vida. ¿Sabes cuál es? La que fuiste llamado para ser alguien que anuncia que hay un Jesús que quiere restaurar la vida de todos por completo. Porque esa es una buena noticia para nuestra fe. Esa es una excelente noticia para que las personas te vean a vos y no vean el ridículo, sino puedan ver la imagen de Jesús. La imagen que decidió desfigurarse para que vos y yo fuéramos restaurados. Y hoy es un día donde Dios puede hacer en tu vida, como lo hizo en la mía, un proceso de restauración. Este es tu principio. Este es tu principio, es una decisión, es un paso. Porque lo primero lo hace Él, pero todo está ligado a tu propia decisión. Entonces, si vos estás acá y nunca le dijiste que sí a Jesús, o te das cuenta de que te quedaste solamente en la superficie, yo quiero que me acompañes en una oración. ¿Por qué hacemos una oración? Hacemos una oración porque es una manera con la que nos comunicamos con Dios. Y cuando hacemos una oración y hablamos, es porque tus palabras, como mis palabras, tienen poder para transformar. Algunos dijeron, miente que algo queda. Y otros decidimos decir la verdad para transformar realidades. Y yo quiero decirte, hoy Jesús te está buscando para transformar tu propia realidad. Y no te estoy diciendo todo esto para que te pinte el bajón, es para decirte, hey, ¿dónde estás? Es tu punto de partida, no se terminó, es momento de empezar. Así que voy a orar y si querés acompañarme ahí donde vos estás, mientras el equipo empieza a tocar. Y puedas, así como hoy viste estas matrioshkas desarmándose acá, puedas decirle a Jesús, Jesús, gracias por bancarme. Gracias porque conoces todo lo que yo tengo adentro y no te asustás. Y estás esperando que yo me anime a abrir mi primer capa. Por la fe, para empezar a ser restaurado, para empezar a ser edificado. Gracias, Dios. Si alguien todavía no le dijo que sí a Jesús en su vida, ¿qué significa decirle que sí a Jesús en su vida? Si alguien todavía no le dijo a Jesús, quiero que me ayudes a salir del loop existencial que tengo
y empezar a vivir como vos querés que yo viva. Te quiero animar a que puedas repetir después de mí una oración y le puedas decir: Señor Jesús, yo en esta noche decido creerte. Te abro mi corazón como el centro de comandos de mi vida y te pido que vengas a mí. Todo lo que viví hasta ahora fue lo que pude hacer sin vos, pero ya no quiero vivir más así. Quiero que vengas a mí, que me perdones y que empieces a hacer ese trabajo de restauración. Hoy abro mi corazón a la fe. Amén. Y amén. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.